Muy buenas tardes a todos y a todas desde la sede del Tribunal Electoral en la ciudad de Panamá a una nueva versión de nuestro ciclo anual de conferencias sobre democracia y elecciones 2022. Damos gracias al Señor nuestro Dios por esta gran oportunidad. Estoy muy alegre de poder estar nuevamente frente a todos ustedes. También le damos gracias por ese mes de agosto que acaba de concluir ayer y ponemos en sus manos este mes de septiembre con todas sus actividades, con todos nuestros planes y metas que inicia precisamente en el día de hoy. Muchas gracias, amantes de la democracia, amigos del derecho y de la justicia que nos acompañan de cualquier parte del país. Como ya es costumbre, siempre le doy una cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez, porque reunión tras reunión siempre se suman nuevos participantes y le damos la más cordial bienvenida. Pero también agradezco con todo el corazón a aquellos que han sido fieles, que desde que empezamos estos webinars en pandemia nos han acompañado actividad tras actividad. Estas jornadas, primero Dios, se extenderán hasta el mes de diciembre. De hecho, la próxima semana tendremos, primero Dios, una nueva versión. Y estas actividades pueden ser abiertas o cerradas. Esta que nos ocupa en la tarde de hoy es abierta, no está dirigida exclusivamente al recurso humano del Tribunal Electoral. Así que seguramente nos acompañan amigos de otras instituciones, abogados de diversas partes del país, colaboradores, funcionarios políticos, aspirantes, precandidatos, que están conectados porque están interesados en conocer temas relevantes del derecho electoral, con especial interés en las reformas electorales que fueron aprobadas mediante Ley 247 del 22 de octubre del 2021. Los candidatos, ya sean por libre postulación o por un partido político, constituyen sin lugar a dudas protagonistas y ejes centrales de los procesos electorales. Por ello, el Tribunal Electoral, a través del INEC, ha considerado de suma importancia preparar esta conferencia como una sencilla y práctica referencia que nos ayuda a comprender su importante rol dentro de las regulaciones electorales establecidas. Esto toma mayor relevancia cuando las últimas reformas a la ley electoral, con miras a la elección general del 5 de mayo del 2024, busca seguir propiciando ese cambio progresivo en nuestra cultura democrática con medidas que pretenden disminuir el clientelismo político, que buscan fortalecer nuestro sistema democrático e institucional, disminuyendo las prácticas negativas de los candidatos y de los partidos y garantizando la equidad en las libertades para competir por el poder. En este marco contextual del papel fundamental de los candidatos, hoy el INEC presenta esta conferencia titulada Nuevas regulaciones para candidaturas, a cargo de 2 extraordinarios conferencistas y también compañeros del Tribunal Electoral. Me refiero a la magíster Magda Ceballos, jefa del Departamento de Partidos Políticos y Libre Postulación de la Dirección Nacional de Organización Electoral, y el magíster Ramón Tejada, subdirector de Fiscalización del Financiamiento Político, de los cuales estamos muy, pero muy orgullosos. Vamos a dar inicio inmediatamente a la primera conferencia titulada Nuevas regulaciones para partidos políticos y las candidaturas por libre postulación, a cargo de la magíster Magda Ceballos. Nuestra querida Magda posee una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la USMA, una maestría en Derecho Mercantil de la misma universidad, otra maestría en Estudios Electorales de UDELAS y otra en Docencia Superior de la Universidad del Istmo, y también un posgrado en Comunicación Política de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Tiene diversas publicaciones en la revista Mundo Electoral y también en la revista Decidem. Gracias a Dios, la mayor parte de su experiencia laboral ha sido precisamente aquí en la casa, en el Tribunal Electoral, donde desde el 2007 hasta la fecha ha ocupado diversos cargos, entre ellos abogada en la Dirección de Asesoría Legal, subsecretaria general. Para las elecciones del 2014 fue subcomisionada de la Comisión de Impugnaciones y Postulaciones, ha sido asesora en la Unidad Técnica de la Dirección Nacional de Organización Electoral, abogada en la Unidad Especializada en Medios Digitales, y desde el 2019 hasta la actualidad es la jefa del Departamento
de partidos políticos y libre postulación. Agradecemos muchísimo a Magda haber aceptado esta invitación y los micrófonos son tuyos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Agradezco a Liner la invitación para exponer. Voy a compartir pantalla. A ver. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Bueno, tal como lo mencionó el licenciado Carlos Díaz, vamos a hablar un poco sobre las nuevas regulaciones, tanto de partidos políticos como para la libre postulación. Vamos a dividir esto en 3 secciones. Vamos a empezar con los partidos políticos, luego la libre postulación, pero hay regulaciones que afectan a ambos, así que cerraríamos con esas últimas. En cuanto a los partidos políticos, hay algunos cambios en cuanto a los eventos de partidos y ahí debemos diferenciar 2 tipos. El que es de primarias, que es donde toda la membresía inscrita puede votar, y aquellos donde hay un organismo específico que va a escoger o seleccionar a los que van a ocupar cargos de elección popular. Hay diferencias en cuanto a la apertura. En el código anterior era 4 meses antes de las elecciones. La apertura ahora se divide. En el caso de los partidos es a partir del 1 de febrero de 2023. La convocatoria en las elecciones pasadas estaba a cargo del Tribunal Electoral, ya fuera para las elecciones generales o para los partidos. A partir de esta nueva regulación, la convocatoria la van a hacer los partidos políticos. Otro cambio importante son los reglamentos. En las elecciones pasadas, la Dirección Nacional de Organización Electoral era quien elaboraba estos reglamentos. El partido decía en qué fecha quería hacer sus eventos y en base a eso lo elaboraba y lo publicaba. Ahora el reglamento tiene que ser elaborado por el ente electoral del partido, aprobado por los organismos correspondientes dentro del partido, presentarlo entonces al Tribunal Electoral para revisión y aprobación y posteriormente se publicaría. El calendario. Este es uno de los aspectos que sufrió mayor cambio. Básicamente se adelantaron muchos temas y esto se debe o se hizo con la intención de que al 31 de diciembre de 2023 ya todo el mundo sepa si es candidato o no y no estar con la zozobra o pendiente porque hay una impugnación. Entonces, en este sentido, lo primero es el corte del padrón del partido, más bien. Esto quiere decir que van a poder votar en las primarias todos aquellos inscritos hasta el 31 de enero de 2023. Aclaro, pueden seguir inscribiendo, pero solamente va a aparecer en ese padrón el día de la elección primaria aquellos que se hayan inscrito hasta el 31 de enero de 2023 en ese partido. La apertura, como ya lo mencioné, el 1 de febrero de 2023. Luego hay un espacio para hacer las primarias de 2 meses, del 1 de junio al 31 de julio de 2023. Se acorta un poco el periodo, la vez anterior era agosto, septiembre y octubre que podían hacerlo. Están los otros eventos partidarios que también se escogen cargos de elección popular, como mencioné, pero que no son primarias. Esto se va a poder hacer del 1 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023. Luego aquí tenemos septiembre, que son el periodo para que los partidos formalicen las alianzas. Y cerramos con las postulaciones complementarias, ¿verdad? Según que son las reservas. Aquí el partido puede postular a los candidatos de libre postulación que estén en firmes y siempre que estén en circuitos uninominales. Esto es el 1 de octubre al 31 de octubre de 2023. Los partidos se le amplía el periodo para hacer propaganda de 45 días a 60 días. Considerando que hacen generalmente las primarias los domingos, aquí hice algunos cálculos. Supongamos que un partido haga sus primarias el primer domingo, 4 de junio, el periodo aproximado de hacer propaganda es del 2 de abril al 1 de junio. El 2, 3 y 4 quedaría como periodo de reflexión en que no se puede hacer propaganda. En caso de que escoja el último domingo, que sería 30 de julio, el periodo iría más o menos de 28 de mayo a 27 de julio de 2023. Último día para constituirse como partido y poder participar o poder ofertar con sus candidatos. Sucedió que en las elecciones pasadas no quedó muy claro hasta qué momento tenían los partidos para constituirse. Y se quiso dejar claro esta vez en la norma. Y es hasta el 31 de diciembre del 2022.
Otro de los aspectos que también se dejó claro dentro de la normativa era, por los costos que hubo en las elecciones pasadas, aquellos partidos que no tenían mucha membresía, pero que hicieron primarias, el costo por voto fue muy alto. Y entonces, esta vez, aquellos partidos que tengan menos de 100.000 en su membresía podrán escoger a su candidato presidencial, ya sea a través de un congreso o convención. En materia de fuero penal electoral, se eliminó el fuero en la escogencia a los candidatos dentro de la escogencia de las autoridades internas del partido. Se mantuvieron para las autoridades, los presidentes, secretarios, vicepresidentes, ellos sí tienen fuero, pero los candidatos que compiten para escoger o cambiar la junta directiva del partido no lo van a tener. Se les disminuyó el periodo de vigencia a todos aquellos que tenían fuero y se le incluyó a los delegados electorales. Con esta nueva regulación también hay nuevas figuras. Se tiene que incorporar un código de ética en los partidos, ya varios lo han adelantado, otros están trabajando en ello. El procedimiento para casos de violencia política, al momento de estar discutiendo lo que era las nuevas normas, entró en vigencia la ley sobre violencia política y algunas de estas normas pues influenciaron y se introdujeron algunos cambios, incluso delitos en esta materia. Secretaría de la Juventud, que está muy ligado a lo que posiblemente vean más adelante con el licenciado Ramón Tejado, ellos tienen acceso o derecho ahora, aparte del financiamiento político, por tanto es importante que tengan una Secretaría de la Juventud, y también las personas con discapacidad van a recibir, ¿verdad?, parte de ese financiamiento, entonces también tienen que tener una secretaría para las personas con discapacidad que manejen estos fondos. Libre postulación. Vamos a ver también, dentro de la libre postulación hubo cambios en el calendario. Empezando con la apertura, fue el 1 de junio de 2022, que ya ocurrió. Estoy poniendo en color lila el 2022, las actividades de este año. Los memoriales ya fueron presentados entre el 1 de junio y 31 de julio de 2022. Fueron en total 1.696 memoriales que se presentaron. Y ya empezamos con un periodo de recolección de firmas que inició este año, el 15 de agosto de 2022, y terminaría el 31 de julio del 2023. O sea, tienen prácticamente un año para poder hacerlo. Y en este periodo de recolección de firmas van a tener los 60 días de propaganda, igual que sucede con los partidos, que va del 2 de junio al 31 de julio del 2023. Las cantidades que recojan serán publicadas en un boletín el 31 de julio del 2023. Los 3 que más firmas recojan serían ya los que automáticamente irían pues a ser candidatos, siempre que cumplan con el informe de ingresos y gastos y que no sean impugnados. Del 1 de octubre al 31 de octubre de 2023, los de libre postulación podrán ser postulados por los partidos políticos y además en esa fecha podrán los candidatos presidenciales seleccionar y presentar a sus candidatos para el Parlamento. Otro cambio interesante fue lo relativo a el logo versus colores. Hasta las elecciones pasadas, los de libre postulación se les asignaban los colores o celeste, o verde, o chocolate. Y esto por un sorteo que se definía al final. Esta vez ellos tuvieron la oportunidad de escoger los logos que iban a utilizar, ¿verdad? O un color específico, combinación de colores. Los logos no se podían, son exclusivos del candidato. Las combinaciones de colores sí se podían repetir. Vamos a hablar un poco de los métodos de recolección de firmas. A diferencia de las elecciones pasadas, en que nada más existía una sola manera de recoger firmas y era con libros que se firmaban. Ahora tienen una variedad y tienen 5 opciones diferentes. Una de ellas son los kioscos autoservicios que están por todo el país. Se pueden encontrar en supermercados, en los moles, en las estaciones del metro, en las oficinas del Tribunal Electoral.
Otro sistema es el app de activistas. Es un activista que ya está previamente capacitado. Él entra con su cédula, su clave, se identifica biométricamente, luego identifica biométricamente al ciudadano y el ciudadano entonces graba un video señalando que va a apoyar al precandidato. Tenemos también el CAO o sistema de videollamada. Las personas entran al link tribunalcontigo.com y allí llenan un formulario, se toman una foto y entran a que lo atienda un funcionario del Tribunal Electoral. Similar a que si estuvieras en una oficina, pero ahora lo haces a través de una videollamada y estás en cualquier lugar, no tienes que venir al Tribunal Electoral. Aquellos que de todas maneras prefieren que lo atienden en vivo y en directo un funcionario, no hay problema. También puede venir a las oficinas, ya sea regionales o las oficinas distritales de todo el país del Tribunal Electoral. Y finalmente están los libros físicos que solamente se utilizarían en aquellos lugares en que no hay conectividad, porque obviamente las otras opciones necesitas internet para poder trabajar con ellos. Bien, vamos a hablar acá un poco de qué pueden hacer en este periodo de recolección de firmas los precandidatos. Estas opciones fueron colocadas en el decreto 29 de 2022 y al momento de regular esta parte, se hizo un análisis de qué hicieron los precandidatos en las elecciones pasadas al momento de recoger firmas. Entonces, en este periodo, los precandidatos, sus activistas, su personal de apoyo podrá distribuir folletos, básicamente que tenga la hoja de vida, la propuesta política, lo que se conoce como el voto informado. También en este periodo, estos precandidatos pueden reclutar capacitar a su personal de apoyo, sus activistas, para que lo ayuden en esta tarea. ¿Qué pueden usar? Los activistas, el personal de apoyo, precandidatos pueden usar suéteres y gorras en este periodo. Y aquí tengo que aclarar algo. Eso obviamente es para el personal que está apoyando y para los activistas. Si yo agarro y distribuyo gorras y suéteres y demás, más allá de mis activistas y del personal de apoyo, ya entraría en distribución de artículos promocionales, los cuales considerados como propaganda. Entonces, tenemos claro personal de apoyo y activistas. También pueden suministrar alimentos, transporte a lo que es su personal de apoyo. Y también, si alguien tiene un punto específico, ¿verdad? Y tiene personas que le van a firmar, le pueden perfectamente brindar el transporte a esas personas. También pueden colocar toldas donde van a hacer sus actividades de recolección. Y pueden promoverse en medios digitales de forma gratuita. Es decir, en este momento no podían pautar para promoverse, pero sí pueden usar todas las redes sociales de manera gratuita. En este sentido también se analizaron los gastos que hicieron los precandidatos en las elecciones pasadas, tomando en cuenta que todos ellos presentaron un informe de ingresos y gastos. Y en este sentido se incluyó dentro de la lista papelería, gastos administrativos, impresiones de folletos, especialmente de voto informado, para usar cámaras, dispositivos, proyectores, toldas. Todos estos son gastos en los cuales pueden incurrir en estos momentos. Vamos a hablar un poco de lo que son las firmas. Actualmente se está haciendo, y esto lo establece el decreto, permite hacer publicaciones semanales. Ya se llevan 2 publicaciones, una fue el lunes pasado y la segunda fue el lunes que acaba de pasar, donde se publica la cantidad de firmas que lleva cada precandidato o lista. En este sentido, recordemos que las listas tienen un total que no es individual de cada participante dentro de la lista, sino en lo que suman todos ellos es la cantidad que le toca a esa lista. Y es la que se va a considerar al momento de determinar cuáles son los 3 que más firmas tienen. No individual, el total de la lista. También los precandidatos tienen acceso a un portal siempre y cuando que lo soliciten, en que tienen una contraseña que solamente deben manejar ellos y pueden ir conociendo cómo van sus firmas periódicamente. Este portal se actualiza entre 1 o 2 veces por día. Y obviamente todo esto entonces da mayor certeza en las cifras. Las elecciones pasarán muy difícil conocer cómo iban
porque generalmente presentaron entonces los libros, que tenían más o menos como año y medio para recoger, lo presentaron en el último mes, y entonces candidatos que ya habían presentado sus libros se veían afectados porque presentaron un libro posteriormente, pero con fecha de registro de firma un año antes. Y entonces fue muy complicado, especialmente aquellos que presentaron sus libros con antelación. En cuanto a las cifras, hasta el 30 de agosto, anteayer, las mujeres habían apoyado con firmas 72.176. En cambio, los hombres, 69.416. Aquí también podemos ver los 4 sistemas, y son 5 realmente, pero en la oficina se va a incluir aquellos que registran firmas a través de libros móviles donde no hay internet. El funcionario llega a la oficina y va a incluirlo, entonces estas cifras se van a reflejar como oficina. Entonces aquí vemos los cuadros y podemos ver que el sistema de videollamado CAU es el número 1 hasta 30 de agosto. En segundo lugar está el activistas, en tercero los kioscos y de último las oficinas. Esto indica que para las personas es más cómodo la tecnología que ir presencialmente a dar apoyo con las firmas. En cuanto al reconocimiento como candidato, el 31 de julio de 2023 se va a publicar en boletín las firmas completas, y además se va a indicar cuáles son los que tienen las 3 mayores cantidades de firmas en aquellos casos que pasen el 2%. Entonces, primero tiene la persona que pasar el 2% de las firmas válidas en las últimas elecciones, lo cual ya hay un boletín al respecto. Y que también en las publicaciones que se hacen semanalmente se está colocando esa cifra. Si hay más de 3, entonces los 3 con más firmas son los que serían reconocidos, siempre que no estén impugnados y siempre que presenten el informe de ingresos y gastos. Esto es diferente a las elecciones pasadas porque sucedía que a veces algunos precandidatos sí alcanzaban las cifras, sí cumplían para poder ser candidatos, pero no presentaron a tiempo sus postulaciones, entonces quedaron por fuera. En este caso no necesitan presentar un memorial adicional de postulaciones, y siempre que esté entre los 3 primeros, cumpla con el 2%, no sea impugnado y presente su informe de ingresos y gastos, sería reconocido. Ok, vamos a ver entonces aquellos cambios que involucran a ambos, tanto partidos como libre postulación. Tenemos la precampaña. La recolección de firmas se divide en 2 periodos: periodo inicial, que es donde estamos, y periodo final de 60 días. Ahí esos 60 días los comparte también con las elecciones partidarias, que va a depender de las elecciones de ese partido, como dije hace un momento. Ahora se va a hacer mayor auditoría de las pautas en redes sociales. Y esto para conocer realmente cuánto están gastando los precandidatos y su equipo en esto, sus administradores. Antes el código hablaba de propaganda por internet, pero no lo detallaba tanto. Ahora este nuevo código sí tiene mucho más detalle y habla de, por ejemplo, que es parte de las comunicaciones digitales, la versión digital de medios tradicionales. Por ejemplo, los periódicos, las televisoras tienen, además de sus medios físicos o de sus programas, tienen también versiones digitales. Esto entra dentro de los medios de comunicaciones digitales, lo que son las redes internet y redes sociales, los centros de llamadas con celulares también entran aquí, los centros masivos de perfiles, las aplicaciones digitales que funcionan con data y celular, los mensajes masivos, medios informáticos que ya son nativos digitales. Todos estos medios pues son comunicaciones digitales mucho más desarrollados en el actual código. En cuanto a los circuitos plurinominales, el código incorpora que los partidos políticos van a poner el orden de los precandidatos en base al que obtuvo más votos en las primarias. En caso de la libre postulación, es en el orden que se postularon en la lista cuando presentaron sus memoriales. Hubo una nueva nomenclatura de los circuitos, y esto es importante tenerlos en cuenta. Sí, ya nos ha estado ocurriendo con la libre postulación que personas quieren apoyar un precandidato, pero realmente que no es de su suscripción. Y esto más que todo está pasando porque, digo, incluso a mí me pasaba, yo era 8.8, ahora soy 8.4, y eso nos complicaba un poquito la vida. Pero
Entonces es importante saber exactamente cuál es el número de circuito. Y esto se debe a que Panamá Oeste adquirió el número 13. Entonces se enumeraron en base a ese número. Entonces, por ejemplo, Arraiján es 13-1, Capira 13-2, Chame y San Carlos 13-3, Chorrera 13-4. Quedaron unos números 8 al aire. Entonces lo que hizo que también se reconfiguró o se puso nuevo número de circuito a los que eran de Panamá, el 8-1, el 8-2, el 8-3, el 8-4, el 8-5 y el 8-6. Para las personas con discapacidad también se está estableciendo que para que ellos no sean excluidos, la propaganda que se utilice tiene que ser considerada de una manera que pueda ser entendible por ellos. Entonces, muchas gracias. Paso la palabra al licenciado Carlos Díaz. Muchísimas gracias, Magíster Magda Ceballos, por su excelente participación y por esa capacidad de resumir un tema tan amplio en el tiempo precisamente que se le concedió. Estimados amigos, recuerden que es costumbre en estas actividades brindar un tiempo a los que participan para hacerle preguntas a los conferencistas, las cuales pueden ir haciendo a través de las plataformas Zoom y YouTube, a través de las cuales se transmite esta actividad académica. Al finalizar, le pasaremos esas preguntas a los conferencistas. Continuando con el programa, vale señalar que en los últimos años el rol del dinero en la política se ha vuelto un tema de interés alrededor del mundo entero. Lo que una vez fue descartado como una preocupación sin importancia de algunos individuos de espíritu cívico ha crecido hasta convertirse en un crescendo de protestas públicas por escándalos políticos y prácticas corruptas que han sido descubiertas a lo largo y ancho de todo el planeta. En respuesta a esto, muchos países, entre ellos Panamá, han decidido hacer reformas legislativas sustanciales y han contado con muy buena aceptación, dado que son fundamentales para lograr el desarrollo de un sistema de financiamiento de partidos que inspire confianza. Sin embargo, también queda claro que incluso estando detallada y bien balanceada, la legislación no es suficiente a menos que cuente con mecanismos fuertes de monitoreo e implementación. Entre los múltiples avances alcanzados mediante Ley 247 de 22 de octubre de 2021, que reformó el Código Electoral, podemos destacar precisamente un reparto más equitativo entre partidos y candidatos por libre postulación del financiamiento público preelectoral y en el financiamiento público postelectoral, la inclusión de la juventud y el empoderamiento de las personas con discapacidad, entre muchos otros temas. Pero para hablarnos precisamente de estos temas, hemos traído un experto, al magíster Ramón Tejada, quien dictará la conferencia Reformas en materia de financiamiento político y rendición de cuentas. Ramón posee una licenciatura en contabilidad, es contador público autorizado, un posgrado en contabilidad gerencial y una maestría en auditoría y contraloría gerencial. Ha participado en diversos seminarios de auditoría informática, financiera, operativa y normas internacionales y procedimientos de auditoría, además de un programa avanzado de gestión financiera de la Universidad de Notre Dame. En su experiencia profesional, formó parte del Tribunal Electoral desde el 2000 al 2012, periodo en el que ocupó diferentes cargos en la Dirección de Finanzas. Del 2012 al 2017 fungió como Contralor y Contador Senior en las empresas Skychip de Panamá, Trimarine International y Top Brands International. En el 2018 retorna a su casa al Tribunal Electoral como jefe de fiscalización y auditoría en la Dirección de Fiscalización del Financiamiento Político hasta el 2021. Actualmente ocupa el cargo de subdirector de dicha unidad administrativa. Muchísimas gracias, licenciado Ramón, y adelante, son los micrófonos suyos. Sí, muy buenas tardes. Para mí es un placer y un agrado pues pertenecer en el día de hoy como un expositor en cuanto a este gran tema, lo que es las reformas en materia del financiamiento público y privado y lo que son las rendiciones de cuentas. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes breves momentos en la cual las reformas, a medida que han pasado los años,
en cuanto al Consejo, Comisión de Reformas Electorales, y la aprobación de estas reformas en la Asamblea Nacional, pues han tenido diferentes cambios. Y pues brevemente les explicaré pues, el contenido que tendremos y tocaremos hoy, que son los tipos de financiamiento, tocaremos el tema de el origen y la asignación del financiamiento público, la distribución, la división del financiamiento público, financiamiento privado muy importante, los topes, que continúan los topes, los registros contables y la apertura de la cuenta de campaña y aquellas prohibiciones y sanciones que ahora pues se estipula en el Código Electoral. Para explicarles más bien, bueno, tenemos en Panamá dos tipos de financiamiento. Tenemos lo que es el financiamiento público y tenemos el financiamiento privado. El financiamiento público se divide en dos grandes periodos, que es el periodo preelectoral antes de las elecciones y postelectoral por los próximos 5 años. Este financiamiento es otorgado a los partidos políticos y a los precandidatos y candidatos de libre postulación. Y el otro financiamiento, bueno, es el financiamiento privado, que en estos momentos, por ejemplo, libre postulación, que se encuentran recaudando sus firmas de respaldo, están en un financiamiento privado que son los precandidatos, luego pasan a ser candidatos de libre postulación, y el financiamiento privado también de los precandidatos de partidos políticos, que también tendrán que hacer sus primarias. Solo en ese momento se utiliza el privado y bueno, cuando ellos continúan o pasan para las elecciones generales, también continúan con un financiamiento privado y los partidos políticos también continúan con un financiamiento privado. Entonces, como financiamiento público le damos más o menos a lo que es el origen del financiamiento público, pues el mismo fue, que se concreta en el 1997, cuando se reglamenta llamado en su momento subsidio electoral. Hasta la reforma del 2017, pues que le llamamos como financiamiento de campaña o financiamiento político, que se le llama en estos casos, pues en conjunto de actividades organizadas y comunicativas que realizan los partidos políticos y los candidatos de partidos políticos o libre postulación para los puestos de elección popular y los procesos internos para buscar e informar y movilizar, persuadir el electorado con el propósito de captar sus simpatías. Entonces, se crea hasta el 2018 lo que es ahora la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político, pues que tengo bien en estos momentos de ser el subdirector, la cual fiscalizamos todos los recursos públicos que son entregados por la ley a los partidos políticos y candidatos de libre postulación. Igual aquellos fondos privados, donados y aportes propios que son utilizados para ese periodo de campaña, dando esta dirección mayor fortaleza y fiscalización en el uso de los recursos públicos y privados destinados para financiar las actividades de campaña. ¿Dónde sale este financiamiento público? Muy importante, este financiamiento público sale o da su origen de la fuente de respaldo del 1% de los ingresos corrientes presupuestos del gobierno, presupuestados del gobierno central, porque ese 1% en las campañas del 2019 era alrededor de 90 millones y la distribución fue igual, 50% para preelectoral, 45 millones y 50% para el postelectoral, los otros 45 millones repartidos entre libre postulación y partidos políticos. ¿Qué tenemos nuevo ahora en esta ley 247 que fue realizado? Libre postulación fue un incremento. El incremento viene de 3.5 que se utilizó en el 2019, se incrementó al 7% del reparto de ese libre postulación. Por ejemplo, en el 2007 eran 30 centavos por cada adherente inscrito, en el 2013 eran 50 centavos por cada adherente inscrito, en el 2019, lo que le llamamos aquí el 3.5, el 3.5 reflejó $1.46 por cada adherente inscrito que tenía ese libre postulación, y pues como vemos el incremento al 7% que todavía no tenemos el monto del 1% antes de las elecciones, y bueno,
están en estos momentos los candidatos de libre postulación realizando estas firmas de respaldo, así que cuando se sepa ya la cantidad de firmas de respaldo y cuando tengamos cuándo es el total del porcentaje del incremento del 1%, entonces podremos hacer lo que es la repartición. Pues aquí tomamos una representación de un 21 millones que pudiese ser el 50% preelectoral, se divide, como dije, pues en 7% de libre postulación. El reparto de ese, ¿cómo es? 2/3 partes para los 3 candidatos presidenciales y 1/3 de ese 7% para los precandidatos de los demás cargos. Y bueno, el restante del 7% son los 93% para los partidos políticos que se reparten con aquellos partidos políticos que van a participar en las elecciones generales y se le asigna un 25% igualitario y un 75% en base a los votos obtenidos en la última elección de aquellos partidos políticos que subsistieron. Entonces, el financiamiento postelectoral para la entrega de ese financiamiento público para los candidatos electos de libre postulación, como dijimos hace un momento, que era el 7%, los menos de 5.000 balboas se le entregará un solo pago, entre 5.000 a 10.000 se le entregará trimestralmente en un año y 10.000 a 20.000 trimestralmente 2 años y mayores de 20.000 en 5 años. Ese es el financiamiento público. Continuamos con el financiamiento público para partidos políticos. Se distribuye en un 60 de funcionamiento y 40 de capacitación. Antes era 50 y 50, entonces una de las modificaciones es que ahora es un 60% que se distribuye ese dinero para funcionamiento del partido político, aquellos que subsistan a las elecciones, y un 40% para la capacitación. Como mencionó mi compañera hace un momento, se incluyó ahora dentro de la capacitación política a las actividades, bueno, de la juventud, las actividades de capacitación de mujeres ya venía en su contexto de el 2019, se incluye también para la formación sobre acciones políticas inclusivas en el empoderamiento de personas discapacitadas un 10%. Muy importante esto, pues se toma la juventud parte de lo que es capacitación y los discapacitados, pues que en su momento no tenían mayor injerencia contemplado, como quien dice ya en el financiamiento público como tal. Y ahora queda plasmado en el código el porcentaje de ellos para la repartición. Entonces, dentro de estos gastos electorales justificables, pues dentro de funcionamiento entra lo que son gastos de salario, gastos de administración, que tienen una regulación. Por ejemplo, en la planilla de prestaciones sociales no puede exceder ese 50%, el pago de salarios por servicios profesionales hasta un 10 veces el salario mínimo, tiene una restricción. Además de esto, ellos pueden realizar gastos pues, de alquiler, movilización, mobiliario, materiales de suministro, entre otros. Y en el área de capacitación, como le indica, pues la organización de aquellos de desarrollos de seminarios, cursos y conferencias y actividades consultivas internas en las bases. Un poquito más de financiamiento público. Como lo expliqué hace un momento, pues el financiamiento público es para los 5 años posteriores a las elecciones. Comienza a partir del 1 de julio y termina pues hasta el junio de 2024 dividido en 5 anualidades. Le vamos ahora a lo que es el otro tipo de financiamiento. El otro tipo es financiamiento privado. Muy importante que tengan en conocimiento aquellas definiciones. El financiamiento privado es aquel de contribución y donación de fuente privada, en efectivo o en especie, que recibe un partido político, candidato para hacer realizado sus elecciones internas partidistas y la recolección de firmas de respaldo y al final pues para las elecciones generales. En esto tenemos que incluir lo que son los aportes propios. Las donaciones en especie, ¿en qué consiste? Consiste en bienes y servicios que reciban los partidos y candidatos para financiar los gastos en campaña. Y bueno, los fondos propios no es más que los recursos de cada candidato que tienen en su momento pues a bien tener para sufragar sus gastos. Importantísimo, señores, aspirantes a precandidatos.
son definiciones que en su momento tenemos que tener claro que un aspirante a libre postulación o a partido político es aquella persona que manifiesta. Por ejemplo, el partido político es aquella que manifiesta ante un partido político que él tiene las intenciones de aspirar y participar a un cargo de elección popular. Y aspirante por libre postulación, como no es partido político, él manifiesta ante el tribunal entonces para aspirar a un cargo político también como libre postulación. Entonces ya mencionamos lo que es aspirante. Entonces continúa, una vez que ya es reconocido por el Tribunal Electoral como precandidato, entonces venimos a la definición de candidato, ya deja de ser aspirante, viene entonces como precandidato, que ya forma parte de aquellas personas, por ejemplo, libre postulación, que ya empiezas a recoger firmas, y aquella de partido político, que ya vas a participar en las primarias, en este caso, tiene que ser reconocido por el partido político. Y una vez salga ya electo, por ejemplo, de estos 3 personas de libre postulación que pasen el umbral o que pasen el 2% de la firma, ya entonces pasan a ser candidatos. El término candidato ya es que vas para las elecciones generales. Entonces hay que tener importante las definiciones, tener conocimiento que aspirante todavía no eres reconocido, precandidato ya eres reconocido por el tribunal o el partido político, y candidatos son aquellos que hayan ganado esas postulaciones que participarán en las elecciones generales. Esto que vemos ahora mismo, pues, es que todos los precandidatos y partidos políticos de libre postulación tendrán el mismo tope. Esto fue algo incluido nuevo en la ley 247, dentro de su reforma, porque antes, por ejemplo, para libre postulación eran $2, se podían gastar $2 por cada firma. No es que el Tribunal Electoral iba a reconocer $2, sino que de su financiamiento privado, sus gastos podían ser hasta $2 por cada firma, dependiendo del tope de su circunscripción. Entonces, ¿qué se hizo ahora? Ahora se igualó. Ahora, el mismo tope que tienen los precandidatos para partidos políticos, tienen los de libre postulación, que es el tope de acuerdo al porcentaje que más adelante haremos mención, de acuerdo a sus circunscripciones o de acuerdo al cargo que contenga. Ok, obligaciones. Bueno, en términos de obligaciones, para estos candidatos de más de 10,000 electores, que en las elecciones pasadas eran mayores de 5,000, ahora son a partir de 10,000 electores que tengan su circunscripción, tienen la obligación de abrir una cuenta bancaria. En el mes de junio realizamos pues 2 convenios, uno con el Banco Nacional, otro con la Caja de Ahorro, y los candidatos a la fecha, todos aquellos de más de 10,000 electores que están realizando en estos momentos sus firmas de respaldo como libre postulación, han abierto sus cuentas en el Banco Nacional o la Caja de Ahorro, y pues se dejó como una sección de aquellas personas pues que en su momento por procedimientos internos la Caja de Ahorro no le apertura la cuenta bancaria por procedimientos internos, se abrirá entonces como mandato por el Banco Nacional de Panamá. Entonces son estas 2 entidades las cuales aquellos precandidatos en su momento de libre postulación en este momento y de candidatos por partidos políticos tendrán que abrir su cuenta en estas 2 instituciones bancarias. Vamos a ver ahora lo que es las tablas o una tabla aquí bien estructurada en lo que son los topes para los diferentes cargos. En el cargo presidencial, para las elecciones generales tienen un tope de 10 millones, y para ahora lo que es recolección de firmas y para primaria es 1/3, o sea, 3.333.333. Igual hay topes para un solo donante. Por ejemplo, en las elecciones generales es hasta el 10% de los 3 millones. Un solo donante puede dar hasta 300,000. En caso de recolección de firmas que estamos en este momento, un solo donante puede dar un monto de 100,000 balboas, y así sucesivamente. Los candidatos, por ejemplo, de diputado, ahora mismo en recolección de firmas y para las primarias tienen un tope de 100,000 balboas. En las elecciones generales, pues es el tercio de los 300,000 para las elecciones generales.
Y para alcaldes, concejales y representantes es 5 balboas por cada elector, de acuerdo a su circunscripción para elecciones generales, y 1/3 de las elecciones generales es la que se utiliza ahora como tope para lo que son las primarias y la recolección de firmas. Bueno, continuando con los topes, en lo que es financiamiento privado, se distribuye de la siguiente manera. Tienen un tope para hacerlo el 70% de la campaña electoral y un 30% de lo que es la propaganda electoral. Para la nómina presidencial solo se podrá utilizar el financiamiento público. Esto es para cuando ya vayan para las elecciones generales. En estos momentos solo es financiamiento privado. Y pues hay un tope también de efectivo. Una sola persona de una sola fuente en efectivo no podrá donar más allá de 500 balboas. Y el total de donaciones en efectivos no podrán exceder el 5% del tope de gasto permitido. La sanción es el doble de la suma excedida. Entonces hay que prestar mucha atención, señores, a este tema de las donaciones en efectivo de un solo donante por una sola fuente. Se permite a los partidos políticos que puedan recaudar financiamiento privado hasta 1/3 del monto que le corresponda al partido, que más preelectoral sin excederse con el monto de este. Esto es una de las nuevas consideraciones que se incluyó en lo que fue la reforma electoral. Además de esto, en esta reforma también se le dieron facilidades electorales a lo que es libre postulación. Antes solo estaba estipulado para partidos políticos. Ahora se toma en cuenta en estas reformas electorales aquellos candidatos de libre postulación que durante el periodo electoral, a partir de que esté en firme el Tribunal Electoral y hasta un mes después del día de la elección. Entonces son aquellos candidatos que pasen el umbral, o sea, después que sean de estos 3 que tengan la firma del 2%, tendrán esta facilidad electoral de una línea telefónica sin cargo, de llamadas locales a celulares, y tendrán hasta un 50% de la tarifa de electricidad. Es facilidad para los candidatos de libre postulación. Se estipulan lo que son los mecanismos de recaudación. Para la recaudación tienes 3 mecanismos que puedes hacer mediante alcancías, sorteos y rifas. El otro mecanismo es cenas y el otro mecanismo es de sistemas informáticos. Son mecanismos pues que conllevan una sanción quienes incumplan las normas de no informar a la DISPOL, ¿okay?, a la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político, porque tenemos que fiscalizar todos estos mecanismos que tienen a bien los candidatos poder realizar para aquellas recaudaciones para sus campañas. Como mencionamos en antes, pues de 5.000 electores pasamos a 10.000. ¿Qué tienen que hacer estos electores? Estos 10.000, estos precandidatos o candidatos con circunscripciones menores de 10.000, solo tienen que presentar una declaración jurada. Todos aquellos ingresos, todos aquellos gastos que realicen en su campaña, estos de menores de 10.000 presentan una declaración jurada. Los mayores de 10.000, ya mencionamos hace un momento, que tenían que abrir una cuenta bancaria en Caja de Ahorro y Banco Nacional, pero además tienen la obligación de contratar un contador público autorizado, quien firmará y dará fe de estos ingresos y gastos. Y tenemos algo nuevo que para el cargo de presidente se crea una nueva figura que es el tesorero. Este tesorero es el encargado de realizar este informe de ingreso y gasto presidencial. Además de esto, este candidato presidencial también debe contratar un contador público autorizado que dará fe de todo lo recaudado y todo lo gastado. Se crea la figura del tesorero. Entonces, para este caso, el tesorero tiene algo muy importante, tiene la obligación de cumplir con, por ejemplo, un antecedente que es no tener antecedentes penales, porque si tiene antecedentes penales, tiene una sanción de 100 balboas y también, no, la sanción de 100 balboas es que él tiene que presentar mensualmente, tiene que presentar mensualmente un informe de ingresos y gastos. Este informe de ingresos y gastos, por cada día que no lo presente, el tesorero tendrá una sanción
de 100 balboas. Y pues también otro tipo de sanciones, por ejemplo, queda estipulado en el código, que no estaba estipulado, parte de la reforma, que todos estos precandidatos, partidos políticos y candidatos tienen la obligación de custodiar estos registros hasta por 5 años para una posterior auditoría. Si no lo resguardan, tendrán una sanción de 5.000 balboas. Continuamos con las obligaciones del tesorero. Pues ya indicamos pues que tiene que presentar este informe de ingresos y gastos mensualmente y estamos acá en fiel fiscalización de estos gastos, una apertura para partidos políticos, los candidatos abren cuenta, los partidos políticos también tienen que abrir cuenta, abren 3 cuentas ellos, uno para fondos privados, otro para propaganda, lo que es el financiamiento público, y otro para otros gastos de campaña. También aperturan cuenta bancaria los partidos políticos. Prohibiciones. 4 prohibiciones que ya existían en el Código Electoral son aquellas provenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividad económica dentro de la República de Panamá. Otra, la que es las donaciones y aportes anónimos, salvo de origen de colectas populares, mencionamos en antes, que es uno de los mecanismos que se realizan, y donaciones de aportes provenientes a gobiernos, personas y organismos extranjeros. Aparte de esto, provenientes de empresas donde el Estado sea accionista. Ya estas 4 prohibiciones estaban en el código y se crean nuevas prohibiciones. Nuevas prohibiciones como personas naturales o jurídicas que de forma directa o indirecta el contratista o el Estado sean concesionarios de servicios públicos, aquellas congregaciones religiosas de cualquier denominación, origen, que sean nacionales o extranjeros, y una última que son las personas naturales y jurídicas condenadas con sentencia ejecutoriada por delito contra la administración pública, tráfico ilícito de droga, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, lavado de activos. Estas prohibiciones tienen una sanción entre 10.000 a 25.000 balboas. Así es que una parte muy importante que se agregaron estas prohibiciones. Aquí mencionamos lo que son los documentos que componen un informe de ingresos y gastos. El candidato o precandidato tendrá que entregar al Tribunal Electoral, en este caso a la Dirección de Financiamiento Político, que contamos con personal a nivel nacional, los siguientes formularios de declaraciones juradas, los datos de los precandidatos, los informes de ingresos y gastos y unas notas de declaración jurada, dependiendo si son de 10.000, de más de 10.000 electores o menos de 10.000 electores, aparte de una nota remisoria también de aquellos precandidatos que renuncien. Es importante porque muchos están ahora mismo, por ejemplo, recolectando firmas, pero si en su momento un candidato renuncia, tiene la obligación también de presentar un informe de ingresos y gastos que una vez sea publicado en el boletín electoral, tendrá hasta 30 días para presentar este informe de ingresos y gastos, sino también acarreará en una sanción. Dentro de la rendición de cuentas, podemos mencionar que la no presentación en reformas anteriores, en lo que era el 2019, la sanción era de 3.000 balboas. Ahora esta sanción fue fraccionada en los siguientes montos. Para el tesorero, como mencioné antes, el tesorero como parte de lo que es candidato presidencial juega una parte muy importante. Si el tesorero no presenta ese informe de ingresos y gastos, tiene una multa de 2.000 balboas. Para el cargo de diputado o alcalde se fraccionó en 1.000 balboas y para representante de corregimiento y concejales mayores a 10.000 tendrán una sanción de 10.000 balboas los que no entreguen ese informe de ingresos y gastos, que tendrán que realizarlo posteriormente 15 días. Por ejemplo, los candidatos de libre postulación terminan de recolectar firmas el 31 de julio del 2023, tienen 15 días posteriores para entregar ese informe de ingresos y gastos, y para las elecciones internas de los partidos, dependiendo de qué día es la elección, posterior a esa elección tendrán 15 días. Igual para la elección general, después del
5 de mayo, tendrán 15 días a partir del 6 de mayo para entregar ese informe de ingresos y gastos. Y otras sanciones que quedaron contempladas bajo la reforma son aquellas de 100 a 1000 balboas a aquellas personas de entregar este informe y que al entregar el informe emitan algún donante. Si omiten algún donante y fiscalización o por medio de una denuncia, se fiscaliza, se verifica y se audita que un donante fue omitido, tendrá una multa de 100 a 1000 balboas. Y también tendremos lo que es la figura pues, del contador, ya mencionamos, aquellos precandidatos y candidatos que no hayan hecho el contrato a quien fungirá como contador, también tendrán una multa de $2000. Inmediatamente, si ese contador tiene un reemplazo, debe notificar dentro de los 15 días posteriores, porque si no, puede tener una multa. Entonces, pues muchas gracias, esperamos que sea de total agrado lo que se les puso. Y al final, pues el Tribunal Electoral siempre con lo que es la equidad, la transparencia, la justicia y la rendición de cuentas, nos caracterizamos pues por presentarles a ustedes lo que, pues si bien es cierto, la parte de las reformas electorales y en temas de auditoría, fiscalización, temas importantes de financiamiento público y privado, la cual somos los garantes de velar por la revisión, verificación y audito. Te dejo pues con el señor Carlos para el tema de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, licenciado Ramón Tejada, por su extraordinaria disertación en esta tarde. Queremos agradecer a los más de 170 participantes que a lo largo y ancho del territorio nacional han participado con nosotros esta tarde, valga la redundancia. Hay colaboradores del Tribunal Electoral que nos han saludado desde Chiriquí, Bocas del Toro, hasta la provincia del Darién. También miembros del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, miembros y aspirantes por partidos políticos, colaboradores de la Procuraduría de la Administración, de la Fiscalía General Electoral, de la Universidad Tecnológica, Cuerpo de Delegados Electorales, Universidad Marítima, precandidatos por libre postulación, en fin, la lista es enorme de los participantes que hemos tenido en esta tarde, a quienes agradecemos el acompañarnos y participar en estas actividades de formación ciudadana, de capacitación. Hay muchísimas preguntas también, es muy difícil que podamos contestar en este espacio todas, pero vamos a poco evacuar algunas de ellas. Vamos a comenzar con preguntas dirigidas a la licenciada Magda. Dice, ¿puede una persona que busca firmas y no logre participar postularse posteriormente por un partido político? Buenas tardes. Voy a leer textualmente lo que dice la norma porque esta pregunta implica muchas cosas. La norma dice lo siguiente, artículo 370 del Código Electoral. Una vez en firme la postulación de una nómina por libre postulación en una circunscripción uninominal, dicha nómina podrá ser postulada con su autorización por cualquier partido político siempre que expresamente lo permita su estatuto en el mes de octubre del año anterior a las elecciones. Entonces, mucho va a depender también qué hay en el estatuto del partido. Entonces, para empezar, no todos van a ser postulados por partidos porque depende de lo que diga el estatuto. En estos momentos los partidos están haciendo ajustes a sus estatutos debido a las normas, a las nuevas normas, nuevas regulaciones. Por tanto, hay que esperar que ellos presenten también esos cambios de sus estatutos para poder entonces resolver muchas interrogantes en cuanto a las postulaciones de la libre postulación por parte de los partidos. Muchas gracias, Magda. En ese mismo sentido, tengo una pregunta aquí que dice, ¿cuál es el límite de tiempo que tiene un aspirante por la libre postulación para renunciar a las firmas recibidas, entrar a un partido político y ser postulado por él? Ok, en ese sentido, lo mencioné en la presentación también, los partidos son los que van a hacer la reglamentación. Sí va a tener un marco que va a presentar el tribunal, pero tenemos que entonces analizar qué es lo que dice el estatuto del partido, también cómo van a manejar ellos sus reglamentos. En el reglamento hay un calendario que maneja sus tiempos, así que dependemos de eso para saber cómo se manejaría este tema. También tenemos una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Suprema, así que también esto va a influir en esa respuesta.
Muy bien, muchísimas gracias. Para el licenciado Ramón, hay participantes que nos dicen si puede explicar un poquito más el concepto de financiamiento privado y cuál es su diferencia con el financiamiento político público. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, financiamiento privado, como lo indica, pues es un financiamiento de contribuciones pues, de personas privadas y de aportes propios. Y de financiamiento público es el financiamiento que otorga al Estado, como explicamos hace un momento, que es aquel financiamiento que sale del 1% de los ingresos corrientes del Estado del año anterior a la elección. Ese 1%, como expliqué, pues forma parte de un financiamiento público de 2 periodos, preelectoral y postelectoral. Entonces, es la diferencia, pues privado es aquel de contribuciones, ya sea de empresas, de personas naturales, personas jurídicas, que tenga bien a donar a su campaña para estos gastos que proceden, pues en estos casos, libre postulación, de todos aquellos gastos que conlleva lo que es una recolección de firmas, y aquellos también precandidatos o candidatos de primarias internas también tendrán que hacer en su momento estos gastos para poder salir pues, electos por cada partido político. Así que en lo que es recolección de firmas y elecciones privadas, elecciones primarias, se ve financiamiento privado, únicamente privado. Público, de aquellos 3 que pasen de los libre postulación, que vayan a las elecciones generales, y para los partidos políticos. Los candidatos por partidos políticos que vayan a las elecciones no reciben financiamiento público. Ellos continúan con su financiamiento privado. Y aquellos partidos pues que hayan pasado de las elecciones generales, que continúan siendo partidos que son constituidos, estos van a recibir lo que es el financiamiento público ya posterior a los 5 años de las elecciones generales. Bien, muchísimas gracias. La licenciada Magda dice, los 3 precandidatos con mayor recolección de firmas, esta viene por YouTube, serán reconocidos, pero ¿en qué fecha? ¿El 31 de julio, 15 días posteriores o en una fecha posterior a esos 15 días? Ok, interesante la pregunta. El 31 de julio se van a publicar todas las firmas que tengan y se va a remarcar a aquellos que hayan cumplido con el 2% y estén entre los 3 primeros. Sin embargo, estos precandidatos tienen que presentar un informe de ingresos y gastos más tardar 15 días después, 15 de agosto, si no todavía te dan 15 días más la norma. Si presentas el informe, quedas, y si no, entonces si no lo presentas, va entonces al cuarto que más firmas haya tenido, siempre que están entre el 241, aproximadamente el Código Electoral. Entonces, ese es el que quedaría entre los 3 primeros. También dependemos de qué pasa con una impugnación, después de esa publicación hay 3 días después para impugnar, y obviamente si esa impugnación prospera y hay causas justificadas para que prospere, pues tampoco va a quedar como precandidato. Pero aquellos que presenten sus informes, no tengan impugnaciones, entonces ya pasarían entonces ya al 31 de octubre que se publican todos, también hay un periodo de impugnación allí, pero ya no tendría que hacer como antes, que tiene que presentar un memorial de postulaciones, a pesar de que ya había recolectado las firmas y ya cumplía con todo, lo tenía que hacer en las elecciones pasadas, esta vez no necesita hacer eso. Lo que tiene que presentar es, eso sí, su informe de ingresos y gastos. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, licenciada Magda. Dice una ciudadana, ¿cómo puedo hacer para ingresar mi firma, ya que lo he intentado en algunas ocasiones y el sistema no reconoce las fotos? ¿Será porque en la cédula tenía el cabello castaño y ahora lo tengo negro? El sistema es de reconocimiento facial, pero obviamente tiene que ver tu cara para poder reconocerte. Entonces recomiendo que, por ejemplo, se recoja de repente más el cabello para que se vea más la cara. Si estás usando lentes, pero en la foto de los lentes, eliminarlo. También la iluminación afecta. Entonces tomar esos pequeños detalles. Si aún así insistes y no puedes, pues igual te queda el kiosco, las oficinas del tribunal. Así es, tenemos muchos métodos para
recolectar firmas. Para el licenciado Ramón Tejada, dice, soy precandidata por libre postulación. Eventos deportivos y artísticos de recaudación de fondos, ¿lo pueden hacer los precandidatos? Eventos Deportivos y artísticos de recaudación de fondos, si pueden ser realizados en este caso. Bueno, los mecanismos de recaudación son tres. Son lo que son las rifas, colectas populares. Si bien es cierto, tienen que indicarnos a la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político para ir a cerciorarnos de estas colectas públicas. Aquellas cenas también tienen como otro método o otro mecanismo de recaudación, y aquellos que son realizados mediante plataformas también tienen que informarnos al Tribunal Electoral. Este tema que ella mencionó, este tema no está contemplado, así es que en estos momentos no se puede realizar ese mecanismo de recaudación. Son aquellos pues que están mencionados en la ley. Muy bien, muchas gracias, licenciado Ramón. Dice otra ciudadana, en la etapa de recolección de firmas se utilizan los medios digitales de forma gratuita. Pregunto, ¿solo se permite una cuenta en Instagram o varias cuentas? Los activistas de los precandidatos por libre postulación pueden utilizar WhatsApp para promover a los ciudadanos a dar su firma de apoyo. Hace dos preguntas ahí mismo en su comentario. Ok, vamos entonces primero con la cuenta de Instagram. Siempre y cuando sea gratuita, tú puedes usar las cuentas de Instagram que quieras. El problema es si pautas. Puedes pautar a partir del 2 de junio en cuanto a recolección de firmas. Del 2 de junio al 31 de julio. En estos momentos puedes usar las redes, tus amigos, tu mamá, tu papá, tus estudiantes, todos pueden usar tus redes y decir que vas a hacer un evento de recaudación o que te apoyen. Eso no es problema, siempre que ninguno de ellos pague. Lo puedes hacer y pueden ser varias cuentas. La segunda parte de la pregunta, ¿me la repites? Si se puede utilizar el WhatsApp para promover las candidaturas. Sí, sí, también. Siempre, gratuito igual, puedes usar el WhatsApp. Muy bien. Aquí tengo otra pregunta de otra ciudadana. ¿Es posible poner banners fuera de la casa o apartamentos, o esto es considerado como una tolda? Me imagino para promover las precandidaturas. Lo voy a leer, artículo 51 del decreto 29. Acá lo dice, numeral 6, dice, utilizar toldas en los lugares de recolección de firmas de respaldo, los cuales pueden tener impresos el distintivo y fotografía del precandidato con o sin afiches, banners, los cuales deben ser retirados a concluir cada actividad. Si yo estoy en un lugar haciendo actividades de recolección de firmas, yo puedo tener el banner, pero al momento que termino la actividad, ese banner se recoge. Muy bien. Muchísimas gracias. Aquí tengo otra pregunta interesante. Todas son muy interesantes e importantes. Dice, cuando un ciudadano le da su apoyo a un aspirante por la libre postulación y está en un partido político, no pierde su membresía. Sin embargo, en algunos partidos se les dice a sus miembros que si se le dan la firma de respaldo a un precandidato por libre postulación, serán expulsados. ¿Es esto legal? Bueno, ahí entramos a un principio que tiene el Tribunal Electoral, que los asuntos que se generen a lo interno del partido primero se resuelven a lo interno, y si el ciudadano o el miembro del partido no está de acuerdo con lo que se resolvió, entonces acude al Tribunal Electoral para presentar su demanda. Muy bien, muchas gracias. Para el licenciado Ramón, dice, el financiamiento de familiares consanguíneos, ¿en qué categoría cae? ¿Es propio, es privado? ¿Y cuál es el tope en este caso? Bueno, si es personas familiares, cada uno se convierte en un donante. Entonces, al final son donantes, la cual tienen que cada precandidato reportarlo en su informe de ingresos y gastos. Así es que es de cada donante, el propio es del candidato solamente, y pues los familiares se convierten en un donante más. Para esto, pues el tope que es, pues en efectivo, hablamos hace un momento de 500 balúas de una sola fuente, pero realmente no tienen mayor connotación
que la familiaridad que se convierte en un donante más de ese precandidato para su campaña. ¿Pudiera, licenciada Magda, aclararnos sobre los lugares donde es lícito recoger firmas de respaldo? Ya que hay varias preguntas en ese sentido. Algunos, por ejemplo, un ciudadano habla aquí de que en un supermercado un precandidato estaba recogiendo firmas y lo sacaron, y otro nos habla de que en una universidad se estaban recogiendo firmas y también tuvo dificultades. ¿Podría aclararnos en qué lugares se puede y en cuáles no? Ok, voy a leer la norma que lo dice. Artículo 26 del decreto 29 de 2022 dice: lugares en los que está prohibido recoger firmas. Los activistas no podrán recoger firmas de respaldo en los lugares siguientes: oficinas públicas, exceptuando las oficinas del Tribunal Electoral. Dentro de una universidad hay un espacio que es una oficina pública. En ese espacio no podría. Centros de cultos religiosos, bares, cantinas y cualquier otro lugar de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, exceptuando los restaurantes. En todo inmueble de propiedad particular sin la previa autorización escrita de sus propietarios, administradores u ocupantes. Obviamente, donde están los kioscos se puede recoger firmas. Sin embargo, eso está en un supermercado. Habría que ver qué situación, a veces se están presentando ciertas situaciones, ¿verdad? En situaciones normales y pacíficas se le debe permitir a la persona hacer o recoger la firma en el kiosco. Si no se le permite, entonces nos tiene que comunicar al Tribunal Electoral para ver qué es lo que está ocurriendo, porque también eso está dentro del supermercado y tampoco el tribunal puede patrocinar de repente conductas un tanto agresivas o situaciones contrarias. Entonces, originalmente en donde están los kioscos se puede, ¿verdad? Pero bajo normas obviamente pacíficas. Muchas gracias, licenciada. Licenciado Ramón dice: ¿en qué momento el Tribunal Electoral hace el primer pago a los candidatos? Ahí mismo, ¿existe precedentes de algún candidato que haya recibido dinero y posteriormente retire su candidatura? ¿Qué procede en este caso? Bueno, el momento de la recepción del monto del financiamiento público preelectoral, el primero que recibe en su momento, pues tienen que pasar dentro de los 3. Esto va a ser para el 2024. Están recibiendo ese financiamiento preelectoral. Y aquí la segunda pregunta es que si alguno lo ha recibido Y retira su candidatura. y retira su candidatura, sí ha pasó una vez y pues tuvo que devolver la plata. Ahí en ese momento el precandidato tenía pues la disposición de un dinero que le tocaba, pues, y devolvió la plata porque él renuncia, porque este financiamiento preelectoral es para su candidatura, para la elección general, así que como él no iba a participar para esas elecciones generales, él devuelve entonces el dinero al financiamiento público. Muchas gracias, licenciado Ramón. Dice ahí mismo otro ciudadano: si te postulas por un partido y por la libre postulación, ¿te dan los dos aportes? Si te postulas por un partido y por la libre postulación, ahí en ese caso el candidato, recuerden que en preelectoral solo tiene el precandidato de libre postulación y el partido, no el precandidato del partido político. Así que él solo recibiría en ese caso como candidato de libre postulación, porque quien recibe del preelectoral es el partido político, no el candidato. Así que él solo recibiría un financiamiento. Si un partido político quiere, o de quien él está haciendo la alianza, me imagino, no sé si él mencionó el tema de la alianza. Si un precandidato de libre postulación va a una alianza con un partido político, el partido político en su momento pudiera tomar en cuenta de otorgarle cierta cantidad a ese candidato. Pero no necesariamente lo va a recibir en esas dos vías, ¿no? Muy bien, muchas gracias, licenciado. Es difícil a veces interpretar pues toda la profundidad de una pregunta en la forma en que se escribe aquí tan rápido en el chat. Pero las preguntas que ustedes necesiten en mayor profundidad pueden visitarnos a todas las agencias del Tribunal Electoral a nivel nacional. Estamos con los brazos abiertos, los recibiremos para atenderlos y para poder solventar cualquier duda que tengan
en la etapa del proceso electoral que nos encontramos. Aquí hay una pregunta y vamos a ir cerrando porque las preguntas siguen lloviendo, quiero que sepan, y aún tenemos más de 160 participantes. Vamos a Pero tener no que hacer podemos una parte 2 de esta Sí, esta es intervención. apenas una de las actividades que el tribunal, de las muchas que haremos para divulgar la legislación electoral y para acercarnos a los precandidatos, a los independientes y a todas las personas interesadas en el proceso electoral para instruirlos. Dice, si el espíritu de las candidaturas de libre postulación es que las personas no partidistas aspiren a cargos de elección popular, porque hay candidatos de partidos que se postulan por libre postulación sabiendo que existen primarias en sus partidos. Esto es un tema que es repetitivo en las preguntas. Buenas tardes. Realmente ni en el código ni en el decreto no hay algo que prohíba a las personas que están inscritos en el partido postularse, de la misma manera que es permitido que los que están inscritos en partidos puedan apoyar con su firma a los precandidatos de libre postulación sin que eso implique una renuncia al partido. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, como les dije, siguen cayendo las preguntas. Agradecemos a los más de 170 participantes que hemos tenido durante toda la tarde. Si también nos están preguntando si estas presentaciones que ustedes han utilizado hoy como herramienta se pueden compartir. Es material de la legislación electoral que ustedes estarían dispuestos a compartirla. Muy bien, claro que sí. Así que nos escribe cualquier ciudadano que esté interesado en tener esta, vamos a cambiarla de PPT a PDF para que sea más liviana y ponerla al alcance de la ciudadanía. Okay. Seguramente será un instrumento de consulta, ¿verdad? Una herramienta para resolver las dudas que tengan. Muy bien, en esta tarde entonces quiero reiterar nuestra gratitud a lo más de los 170 participantes que hemos tenido y quiero cederle la palabra muy brevemente a la licenciada Magda y al licenciado Ramón para que se despidan brevemente con una reflexión final. Buenas tardes, gracias a Inés por la oportunidad. Estamos abiertos, el tribunal está abierto a colaborar y a ayudar en la información que necesiten los ciudadanos, los precandidatos, así que estamos a la orden. Gracias. Sí, bueno, de parte acá de la Dirección del Financiamiento Político, pues un honor haber hecho esta presentación, que no sea ni la primera y la última. Estamos siempre a la orden aquí en nuestra dirección, pues como Tribunal Electoral. Tenemos un correo que es consulta fiscalización. Consulta fiscalización. Aquellas personas que tengan una observación, alguna consulta, alguna duda, estamos totalmente a la orden para responderle, como quien dice 24/7. Si es que estamos siempre allá a la orden. Importante, fiscalización, precandidatos, candidatos, todos tienen que presentar su informe de ingresos y gastos. No sé, yo de mi parte aquí el Tribunal Electoral, los compañeros, sino hasta cuando un precandidato o un candidato entrega un informe de ingresos y gastos, cuánto recibió o cuánto no recibió. Entonces, la necesidad, como dice en tema de cantautores de esto de pie forzado, ¿no? El pie forzado es que todos tienen que presentar su informe de ingresos y gastos. Si vas a renunciar, presenta tu informe de ingresos y gastos. Saliste electo, presenta tu informe de ingresos y gastos. No saliste electo, tu informe de ingresos y gastos. Entonces, es muy importante porque es la única forma de darnos cuenta si un precandidato en su momento, dentro de su campaña, hizo un gasto o no hizo un gasto, o recibió una donación, una contribución. Es pues la única forma de darnos cuenta acá como Tribunal Electoral y pues que no caigan al final en una sanción, ¿no? Que es lo que no se quiere, sino que presenten pues su informe de ingresos y gastos. Y en lo demás, por lo que respecta a lo que es la legislación de lo que es el financiamiento público dentro del reglamento 29 y lo que fue aprobado de la ley 247, pues estamos a la orden para cualquier consulta. Muchísimas gracias, licenciado Ramón. Bueno, me aclara acá de la parte de la administración que son más de 200 participantes porque 170 y tantos son por el Zoom y 30 y tantos por
el YouTube. Así que muchas gracias a los más de 200 participantes, a quienes los invitamos a que estén atentos a nuestras próximas invitaciones. Les adelanto las actividades que tenemos en los próximos 15 días. El próximo jueves 8 de septiembre, dentro de este mismo ciclo de conferencias sobre democracia y elecciones, tendremos una conferencia virtual sobre delitos, faltas y contravenciones electorales, sumamente interesante. El 14 de septiembre, dentro del ciclo de conferencias jurídicas, tenemos una conferencia híbrida, es decir, que podrá usted participar aquí en el auditorio o verla a través de nuestros canales digitales. Tendremos la cordial visita del doctor Jaime Santofimio, un gran jurista colombiano, que nos va a hablar de los principios del procedimiento administrativo, esto con la colaboración de la Procuraduría de la Administración. El 15 de septiembre celebraremos el Día Internacional de la Democracia con otra conferencia híbrida que estamos organizando en conjunto con IDEA Internacional y con CIEPS. Así que estén pendientes, por favor, de todas las invitaciones para que puedan seguir participando. Reiteramos la gratitud a todos. Recuerden que Panamá nos necesita, sigamos construyendo esa democracia que tanto nos ha costado y cuidándonos mucho y cuidando a los demás. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga a todos y a todas.